Muy buenos días. En nombre del doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de todos los magistrados que integran la corporación a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Su directora, la doctora Marilucero Novoa, les extendemos un afectuoso saludo de bienvenida a esta conferencia virtual denominada Los fraudes electorales y su incidencia en el derecho penal, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho electoral. A propósito de la trascendental e importante jornada que se llevará a cabo el próximo domingo 29 de mayo, donde se elegirá un nuevo presidente de la República, dando cumplimiento a lo ordenado en sentencia de 2018, proferida por la sección quinta del Consejo de Estado, donde exhortó al Consejo Superior de la Judicatura para que a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla diseñe y realice cursos necesarios para sensibilizar a los jueces de la República en temas electorales. Nuestro invitado especial disertará hoy acerca de las diferentes modalidades de fraudes en materia electoral, en las que pueden incurrir los diferentes actores que intervienen en el proceso democrático. En aras de proteger y salvaguardar el derecho a elegir y ser elegido, nuestro sistema normativo electoral se ha robustecido estableciendo diferentes tipos penales. Los más recientes fueron introducidos por la Ley 1864 de 2017, con la cual se modificaron y agregaron artículos en materia electoral de la Ley 599 de 2000. Lo anterior para proteger los mecanismos de participación y prevenir la comisión de delitos que ponen en peligro la estabilidad de la democracia, de la soberanía del constituyente primario, que debe ser libre, voluntaria y participativa. Pues esto es la base para que el pueblo sea representado en las instituciones del Estado social, democrático y de derecho. Para esta interesante e importante conferencia tenemos el gusto de contar con el acompañamiento del doctor José Vicente Sánchez. El doctor Sánchez es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Electoral y Penal, consultor de medios de comunicación, asesor jurídico, columnista, conferencista nacional e internacional, veedor internacional electoral con más de 15 años de experiencia en la materia. Actualmente el doctor Sánchez se desempeña como vicepresidente del Colegio Electoral Colombiano. Las inquietudes técnicas sobre la conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas por los servidores de la Escuela Judicial. Doctor José Vicente Sánchez, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Héctor Manuel Tovar. Un cordial saludo. Extiendo este saludo también a la directora, doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un cordial y extensivo saludo al honorable magistrado doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a los demás honorables magistrados que la componen. Cordial saludo a todas las damas y caballeros que hoy fungen como servidores judiciales. Les agradezco por su loable labor al frente de tan dispendioso y difícil trabajo. Les agradezco en nombre de toda la sociedad colombiana. Y un saludo muy cordial a las demás personas que se han conectado amablemente a esta conferencia virtual. Existe en Colombia un derecho político de conmensurable traición para las democracias. ¿Cuál es el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia consignado allí? Es el mayor de los derechos políticos que puede tener un ser humano, protegido inclusive por la legislación internacional. Y es precisamente el de elegir y ser elegido. De él se desprende absolutamente todas las vicisitudes del derecho electoral, todas las fechas en las cuales ha establecido la Constitución Política para elegir servidores públicos, a corporaciones públicas o a cargos uninominales. Entendemos las corporaciones públicas como el Congreso de la República, Senado, Cámara de Representantes, asambleas departamentales, consejos municipales, edilatos, juntas administradoras locales, para ser más exactos. Y cargos uninominables
como son, próximo que vamos a llevar a cabo el 29 de mayo, Presidencia de la República, gobernadores y alcaldes, que será en el año 2023. Dentro de todo el proceso electoral existen 3 etapas: la preelectoral, la concomitante o día D, como se ha denominado, que es el día de las elecciones, y las posteriores, las cuales involucra a la rama judicial, cuáles son los denominados escrutinios. Las comisiones escrutadoras de todo el país las conforman los jueces o los notarios o notarios. Y la secretaría la hará la Registraduría Nacional del Estado Civil. Los 2 importantes entes administrativos del país que tienen en su trabajo y labor o funciones el ejercicio del derecho electoral, precisamente está la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la que implementa todas las elecciones, hace los contratos de los software, hace los contratos de la papelería que se va a utilizar, de las instalaciones donde se van a colocar las mesas de votación, y todo lo referente a preparar el día de hoy. Posteriormente, ya fungen como secretarios de estas comisiones escrutadoras. Y la máxima autoridad electoral en Colombia de carácter administrativo, que es el Consejo Nacional Electoral. Muy bien. Dentro del ordenamiento jurídico penal existen, a raíz de la ley 1864 del año 2017, 16 delitos electorales. Delitos contra el voto, contra el sufragio y contra la democracia en Colombia. Pero no todos se cometen en la misma época electoral. 8 de estos delitos se cometen previos al certamen electoral o pueden ser cometidos previamente al certamen electoral. Concomitantemente, el día de las elecciones o el día de, hay 5 delitos que se pueden cometer ese día. Y posteriores, ya en los escrutinios de los 16, hay 3 delitos que se pueden cometer. Voy a describirlos rápidamente de tal manera que procedamos a ver cuáles son los mayores fraudes que se cometen en Colombia. Previos están el fraude en la inscripción de cédulas. Está la corrupción al sufragante, el tráfico de votos, la mora en la entrega de los documentos que hacen relación a una votación, el ocultamiento o retención o posesión de cédulas, lo mismo que la denegación de inscripción, que es exclusivamente de servidores públicos, la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, con dinero proveniente mayor parte de actividades fraudulentas como es el narcotráfico, la violación de los topes o límites que coloca la ley a las campañas electorales. Posteriores al proceso electoral están la elección ilícita de candidatos, la alteración de resultados electorales y la omisión a la información de aportantes a campañas políticas con el fin de obtener algún beneficio posterior en la reposición de gastos de campañas electorales que hace el Estado colombiano. Concomitantes al día de las elecciones está la perturbación al certamen democrático,
el constreñimiento al elector, el fraude al sufragante, el voto fraudulento y el favorecimiento a ese voto fraudulento que lo pueden cometer única y exclusivamente servidores públicos. Dentro de la alta gama de estos 16 delitos, existen otros que se pueden cometer concomitantemente con estos delitos. Entre ellos está el porte ilegal de armas, el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos, la tortura inclusive, el tráfico de personas, está la injuria y la calumnia entre candidatos, el fraude procesal. Este es uno de los mayores delitos concomitantes con los delitos contra el sufragio y contra la actividad electoral. Está la extorsión, el abuso de autoridad, que es el que se comete posterior en los escrutinios, podían cometerlo algunos servidores judiciales. El concierto para delinquir, que por lo general siempre se comete porque se requieren de varias personas para que desarrollen actividades previamente delineadas o previamente establecidas entre ellos para llevarse a cabo. El terrorismo, las amenazas, el homicidio, las lesiones personales, etcétera. La falsificación de documentos es otra de las concomitantes a estos delitos contra el sufragio y contra la actividad electoral. Muy bien. Hay un delito que es el que más se comete en Colombia en un solo día, y es la transhumancia electoral. Quienes en elecciones para territoriales, para alcaldes, gobernadores, consejos y para diputados o juntas administradoras locales, el mismo día se eligen todas estas personas, aproximadamente 12.500 en todo el país. Pero ¿qué sucede? Que las votaciones, como son locales, territorialmente, en alcaldías, para alcaldías en los municipios, las personas se inscriben indebidamente por no haber nacido en ese lugar o por no tener residencia o domicilio. Entonces, candidatos, alcaldías o consejos municipales trasladan personas de otros lugares, de residencia en otros lugares o que hayan nacido en otros lugares y los llevan allí para que inscriban sus cédulas. ¿Qué época más importante para que se inscriban estas personas? La época más importante son las elecciones que acabamos de obtener, que fueron las de Congreso de la República, que hoy están todavía en escrutinio. ¿Por qué? Porque la transhumancia no se puede perseguir en estas elecciones, porque no existe transhumancia electoral para las elecciones al Congreso de la República, pero sí permite que las personas se puedan inscribir previamente, de tal manera que vayan a votar a un municipio que no les corresponde y queda registrado con anterioridad que ya había participado en esas elecciones, para que el próximo año ellos puedan votar e inferir en unas elecciones ajenas a la voluntad de quienes residen o son domiciliados en ese lugar. Esto se llama transhumancia electoral histórica. ¿Por qué histórica? Porque previamente están inscritos y han participado en elecciones. Participaron en la del Congreso, participarán en la de Presidente de la República, primera y segunda vuelta, y ya quedan casi que legitimados para poder votar en las siguientes elecciones, que son las que les gustaría votar y son para las cuales ellos se inscribieron indebidamente. Ese delito, calculo que en Colombia lo pueden cometer alrededor de 300.000 personas en el mismo día. Se hace efectivo el delito una vez se vota, no con la mera inscripción, porque es una perspectiva
a cometer un fraude. Es una etapa previa a la comisión de un delito y se consuma el delito cuando efectivamente se vota ese día de elecciones y queda así registrado en el E10, que es el formulario designado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde aparecen todas nuestras cédulas, las cuales con un resaltador apenas se presenta la persona, se consigna que efectivamente se acercó, el E11, que aparece el número de cédula y al frente aparece, se tiene que llenar el nombre de la persona portadora de la cédula. Y ahora, en las últimas elecciones a Congreso, se implementó la firma y la huella, precisamente para evitar las suplantaciones a los certámenes electorales. Este es quizás el delito que más se comete en Colombia en un solo día, mucho más que el hurto, que es por excelencia el que mayor se comete día a día en Colombia. Pero para el certamen electoral, para el derecho electoral, este es el delito que más se comete. Existen otros delitos, otras prácticas electorales que pueden llevar a conllevar delitos que han sido estudiadas durante mucho tiempo. Y uno es precisamente la alteración de los resultados electorales en los escrutinios. Se le llama el canguro. ¿Por qué el canguro? Porque los votos depositados el día de las elecciones y que se cuentan por las mesas de jurados electorales, los jurados son aquellas personas que la registraduría previamente convoca a que cumplan esta función, porque además es una función pública transitoria, es por ese día y la cumple cualquier persona que sea llamada, inclusive sin ser servidor público, pero es transitoriamente servidor público ese día si cumple esa función. Quedan consignados en un formulario diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es el E14. Ese E14 quedan consignados los votos por los partidos y por los candidatos cuando la lista es con voto preferente. ¿Qué es voto preferente? Cuando las listas son abiertas. Quiere decir que el partido político tomó la decisión que hubiera tantos candidatos como puestos a proveer y entre ellos se disputan con las elecciones cómo quedaría en orden la votación dentro del partido y si el partido lograre, poniendo un ejemplo, 4 escaños, los 4 primeros que obtuvieron mayor votación serían los llamados a ocupar esos cargos públicos de elección popular. Esas votaciones de cada mesa de votación, que en Colombia para el último certamen superaron las 12.000 mesas en todo el país, con ese E14 se hacen 3 formatos, uno para transmisión. ¿Cuál es el de transmisión? El que se envía inmediatamente vía telefónica a la Registraduría Nacional del Estado Civil y allí se anotan cuántos votos obtuvo el partido, los candidatos, etcétera, y de esa manera se va llenando una información el cual reproduce la Registraduría Nacional del Estado Civil en boletines. Boletín número 1 de la Registraduría Nacional, tantas mesas, tanto porcentaje de la votación, estos son los resultados. Y así sucesivamente se van dando información. Ese formulario de 14 no tiene valor jurídico, ni sirve como prueba para adelantar procesos administrativos posteriores o jurídicos posteriores. Por eso se hacen 3 formatos. El formato de transmisión, que es este, el de delegados y el de claveros. El de delegados es cuando ese mismo formato se deja para quienes van a estar
como escrutadores, son las comisiones escrutadoras, y esos delegados son los que se le entrega a los partidos políticos en archivos planos para que ellos hagan el cotejo de los votos que tuvieron en cada una de las mesas y en cada uno de los puestos de votación o en cada ciudad o en cada departamento, siendo para los partidos políticos útil en el sentido de que allí se puede establecer cuáles fueron las votaciones segmentadas en cada uno de los departamentos o en los municipios de Colombia. Y está el de claveros. El de claveros es el que permanece oculto dentro de la bolsa donde se consignan absolutamente todos los votos que han sido contados por los jurados de mesa. Él es el que le permite, cuando se adelanta el proceso de escrutinios, que son audiencias públicas a la cual puede participar cualquier persona. Se ha restringido mucho debido a que personas que no han sido llamadas por los partidos políticos o que no tienen el poder correspondiente para intervenir, pues obviamente en esas comisiones, pues lo que pasa es que van a traer graves consecuencias, no en la publicidad, graves consecuencias en la ejecución o en el desarrollo de esa actividad de escrutinio, de escrutar. ¿Allí qué se hace? Se empieza a reunir todos esos E14 de una localidad, de un municipio, y se llaman estas comisiones accidentales, las cuales conllevan a un escrutinio de carácter municipal, donde se establece cuáles fueron los votos a todas las corporaciones públicas o a cargos uninominales en ese específico territorio. Posteriormente se hacen las departamentales. ¿Pero qué se hace allí? Se contabilizan los votos de todas las mesas y se queda consignado en otro formulario que es el E24. ¿Por qué se llama canguro? Porque los candidatos que han obtenido una votación altísima o los que han obtenido una votación mínima, por lo general no reclaman. No les interesa reclamar ni participar de estos escrutinios, sencillamente porque ya tengo suficientes votos, ya fui elegido, no tengo necesidad de acudir a ellos. Y el que sacó muy poquito dijo, por más que consiga votos allí, que de pronto no hayan contabilizado algunos votos que me hubieran favorecido, por más que haya muchos, no alcanzo a obtener la votación necesaria para llegar a esos cargos públicos. Quienes por lo general van o acuden son los que quedaron o electos con unas diferencias muy pequeñas frente a los demás del mismo partido, o cuando existe una cercanía entre un partido y otro para obtener una curul o no. El método de designación de las curules se llama el método de Ohm. El método de Ohm. El método de Ohm es una propuesta científica de hace muchísimos años de carácter matemático, en el cual se les permite a la organización poder contabilizar todos los votos de todos los partidos políticos, colocarlos en orden descendente, dividir por 1, por 2, por 3, hasta llegar a la cantidad de posiciones a cubrir con las elecciones. ¿Cuántos serían del Senado? Sería por 100. Se va dividiendo y se va contabilizando para sacar una cifra repartidora. Esa cifra repartidora es la que le permite ser dividida por cada uno de la obtención de esos votos de cada partido, y determina la cantidad de curules o la cantidad de escaños o la cantidad de personas que van a ocupar esos cargos públicos de ese partido. Y el otro partido van a ser otros y otros y otros. Bien, ¿qué pasa entre el E14 y el E24? Que entre el E14 sacaron unos votos y en el E24, aunque la sumatoria de los votos de ese municipio sea la misma, mucha reorganización de esos votos van a parar en manos de otras.
Entonces, en especial cuidado en los escrutinios, se mira que algunos votos pasan de uno a otros. Eso se llama el canguro sin alterar la totalidad de votos. Eso se hace cuando algunas veces han dicho que se venden paquetes. De pronto sí, o es cierto que se venden paquetes de votos, 2.000, 3.000 votos que le van a sumar a un candidato para que precisamente él llegue. Pero ¿de dónde provienen de esos votos? De las personas que han sacado suficiente cantidad de votos o de algunas que son la mayoría que obtienen insuficiente cantidad de votos. Obviamente eso conlleva unos delitos graves, pero que es un llamado que puedo hacerle a la Fiscalía General de la Nación y a la ciudadanía en general para que estos delitos sean más investigados, sobre todo de personas que transitoriamente ejercen la profesión, ejercen el servicio público y que definitivamente dan al traste con una verdad electoral, que es la voluntad popular de quienes sean, qué es lo que quiere el pueblo colombiano, de quienes estén representándolos en corporaciones públicas de elección popular. Existe otro que es muy llamado en las elecciones, que es el carrusel. El primer persona que entra al puesto de votación lleva en su bolsillo un facsímil, una fotocopia de una tarjeta electoral. Muy bien. Cuando entra a entregar su tarjeta, le entregan los formatos o las tarjetas electorales que la mayoría de personas le llaman tarjetón. Realmente son las tarjetas electorales, técnicamente hablando. Van a su cubículo, guardan el bueno que le acabaron de entregar con la firma del presidente del jurado y sacan la copia. Esa copia van y la depositan en las urnas y efectivamente salen con un formulario, con una tarjeta electoral muy buena ya firmada, pero sin haber hecho ninguna tachadura. Va al sitio convenido del candidato, del partido político, etcétera, que hace esa trampa y se lo entrega. Ahí le pagan y a la persona que va enseguida a ir a depositar su voto le entregan ese ya marcado. Lo guarda, entra al sitio de votación y allá le entregan el que le corresponde a él llenar, pero deja consignado el que le acabaron de entregar en la calle y se lleva uno nuevo. Y así empiezan a hacerlo a través de todo el día. Eso se llama el carrusel, que conlleva absolutamente muchos delitos. El más practicado, pienso yo, de los fraudes electorales es el que comete los candidatos y los partidos políticos con la compra de votos. Existe unas regiones en Colombia que la práctica se ha convertido como muy usual, y es la de que por cada voto de mi familia, etcétera, conseguir 10, 15 votos, los 15 votos, pues, o los 10 votos valen 500.000 pesos, 50.000 por cada voto, o 100.000, dependiendo del lugar, a los cuales, mira, aquí está el listado de las personas que van a votar, ustedes pues se pueden comprobar que efectivamente votaron, y eso equivale a, si son los 10 votos, a 500.000 pesos, pagan por esos votos. Ese es una corrupción enorme, pero es una práctica muy usual en las campañas políticas. Existe una, y por eso hace de un tiempo para acá se han fijado topes electorales. ¿Qué quiere decir los topes electorales? Es el límite de gastos que puede incurrir un candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Son lo determinado por el Consejo Nacional Electoral en resoluciones, diciéndolo, esa lista para el Senado puede gastar 20.000 millones. En este caso hay algunos que equivalen a que cada candidato pueda gastar hasta 900 millones.
para el Senado de la República. Algunos utilizan la plata proveniente de actividades ilícitas para el lavado de activos, y esa plata pues obviamente es numerosa, no es reportada y le da la posibilidad de comprar una cantidad de votos alarmante al pueblo colombiano, de colocar publicidad por todas partes del país, y lo que permite que al meter tanto dinero que supere esos topes, pues eso ya constituye, pasarse de los topes es un delito. Y omitir decir quién le aportó para su campaña, pues es otro delito que están cometiendo. Pero en resumidas cuentas, ¿para qué se mete dinero en narcotráfico? Primero, pues para ganar las elecciones. Y segundo, para que la persona que aportó esto lave dinero. ¿De qué manera lava el dinero? Deja la plata consignada, quién es el candidato, ejerce su labor de candidato, determinan cuántos votos sacó, y como hay reposición de gastos de campaña para estos candidatos, una vez electos o no, el Estado les devuelve por cada voto consignado por ellos una suma fijada previamente por el Consejo Nacional Electoral. En ese sentido, pues es una forma de lavar el dinero. Yo le doy toda esta plata, pero lo que usted reciba como gastos de campaña, de reposición de gastos por parte del Estado, le ruego el grandísimo favor me lo devuelva a mí. Es una forma de lavar el dinero. Bien, existen otras que en conjunción con funcionarios públicos se cometen previamente a la elección, y es el tema de las cédulas que los registradores nacionales, delegados municipales o departamentales tienen la obligación de entregar a los nuevos jóvenes ciudadanos. Aquellos que han cumplido 18 años sacan su cédula y entonces les van a, tienen un tiempo prudente para entregar la cédula, pero esas cédulas quedan confinadas. Si no las fueron a reclamar, tienen que ser embaladas debidamente, hacer un acta de que esas sobraron en la registraduría y que van a estar en un sitio especial. Algunos funcionarios públicos de estas entidades sacan a circular esas cédulas, porque esas cédulas ya están inscritas en un puesto de votación que se deja para los nuevos ciudadanos, específicamente determinados según el sitio donde tengan que entregarse. En Bogotá es Corferias. Esas cédulas se las entregan a terceras personas para que vayan y voten. Después la obligación es de entregar de nuevo la cédula para que nuevamente sea embalada y permanezca ahí. Nadie va a pelear por esos votos porque el que no ha reclamado la cédula sabe que no tiene la necesidad de acudir a las elecciones porque no tiene el elemento principal, que es la cédula de ciudadanía. En ese sentido, se comete varios delitos. La suplantación, obviamente, y obviamente para el funcionario público entregar esas cédulas implica un delito de marca mayor, entre 4 y 9 años de cárcel. Existen unos que son hoy practicados en ciudades o municipios donde la fuerza pública no tiene la suficiente presencia, y es todo el tema de violencia sobre el sufragante. Esa violencia se ejerce cuando grupos armados al margen de la ley o personas muy interesados en una campaña política consiguen un grupo de estos fascinerosos y buscan sembrar el terror en ciertas zonas del país para que quienes habiten ahí voten específicamente por una colectividad
o por un determinado candidato. Y ejercen toda clase de violencia y de amenazas. Inclusive, en algunos casos, solicitan extorsiones, unos recursos que después van a emplear en las campañas políticas. Son escasos, pero se han dado. Muy bien. Dentro de los mecanismos de participación ciudadana que existen en Colombia, hay uno en el cual participa la ciudadanía de forma masiva. En la última oportunidad hubo 122 revocatorias o inscripciones de revocatoria del mandato. ¿Este proceso en qué consiste? En que los servidores públicos que tienen la obligación de presentar un programa de gobierno a la inscripción son los únicos alcaldes y gobernadores, cargos uninominales, tienen que entregar un proyecto o un programa de gobierno en el cual debe indicar cuál va a ser el desarrollo de su actividad al frente de ese municipio o al frente de ese departamento. Ese voto se le llama voto programático. Colombia es el padre del voto programático en el mundo. No existe ninguna otra legislación de derecho electoral comparado donde otro país la utilice. Es un ingenio del constituyente primario en Colombia y se estableció como el voto programático. De tal manera que los que acceden a los que participan de la elección popular para escoger alcaldes o gobernadores deben presentar un proyecto administrativo, el cual le permita dos cosas: establecer cuál es el POT o el plan de ordenamiento territorial en ese determinado territorio que aspira a ocupar, el cargo más importante administrativo del municipio o del departamento, el POT, y el otro es el plan de desarrollo. Así se estableció desde hace muchos años y la Procuraduría General de la Nación hace siempre un llamado antes de estas elecciones para que los programas de gobierno conlleven estos dos aspectos que le permiten dar seriedad a ese tema. ¿Qué pasa? Que una vez presentado, quien ganare tiene la obligación de ejecutar ese cargo público, tiene que ejecutarlo conforme al plan de gobierno que presentó o a ese programa de gobierno. Muy bien, en ese sentido, pues ese plan de gobierno tiene que empezarlo a cumplir durante el primer año de ejercicio profesional o el ejercicio del cargo. Cuando no lo hacen, pues efectivamente el problema bien grave es que la ciudadanía, según una sentencia de la Corte Constitucional, la ciudadanía puede iniciar un proceso de revocatoria del mandato. Este es un mecanismo de participación ciudadana donde un comité expone al pueblo de ese departamento o municipio, expone las incongruencias o la falta de aplicación de ese programa de gobierno y que la Corte estimó conveniente extender también a la insatisfacción de la mayoría de personas del municipio por el ejercicio que está haciendo quien fue electo popularmente para ocupar el mayor cargo administrativo dentro de esa alcaldía o dentro de esa gobernación. Con base en esa nueva reglamentación del año 2015, el Consejo Nacional Electoral en el año 2020, conjuntamente con la registraduría, sacó una reglamentación para ese ejercicio popular de revocatoria del mandato. Diseñó una audiencia inicial que antes no existía y esa
audiencia inicial permite que los ciudadanos de ese municipio entren a esa audiencia y escuchen de primera mano cuáles son las insatisfacciones generales de la población que la habita, que el comité ha descrito y ha entregado cuando se inscribió. 10, 12, 15, 19 insatisfacciones frente a la salud, frente al medio ambiente, frente a la educación, a la infraestructura, a las personas, a la contratación en general, etcétera. Movilidad, bueno, en fin. ¿Qué pasa? Según lo reglamentado por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, tiene que hacerse una audiencia previa. Esa audiencia previa que permite, primero, que los del comité expongan las razones por las cuales quieren revocar al señor alcalde o al señor gobernador. ¿Ha incumplido qué ítems? Y esos ítems por los cuales quieren revocar al alcalde deben ser congruentes entre el momento de inscripción del comité que quiere revocar y el día de la audiencia pública. ¿Qué ha sucedido? Eso es muy novedoso actualmente dentro de nuestra legislación y que ya se empezaron a adelantar algunos procesos, tanto disciplinarios para estos órganos como de carácter penal. ¿Qué sucede? Que el día que hacen la audiencia en directo, para que la ciudadanía pueda ingresar o pueda estar en el lugar cuando sea de carácter presencial y pueda escuchar de primera mano, tenga el derecho a la comunicación, a estar enterado de que está adelantando por unas razones específicas, porque después tiene mucho en qué intervenir. Entonces es darle una publicidad al comité pro revocatoria, pero también le permite, en el momento en que se le entrega la palabra al señor alcalde o gobernador, le permite defenderse. Esa audiencia tiene que tener toda la rigurosidad del debido proceso, del derecho de defensa. Y obviamente no vulnerar el otro derecho a ser comunicado, que es los habitantes, los ciudadanos, el pueblo de ese municipio o ese departamento. Esta audiencia se hace de manera pública, pero ¿qué ha sucedido? Algunos comités han agregado puntos de los cuales no estaban contemplados cuando se inscribieron. En ese sentido, se le vulnera al alcalde o gobernador la oportunidad de controvertir esa prueba, que es otro de los derechos que aparecen en nuestra Constitución política, es de controvertir las pruebas. Eso lo hace ¿con qué fundamento el comité de prorrevocatoria? Lo hace única y exclusivamente para agrandar, para hacer ver en la ciudadanía que ellos están trabajando para defender sus intereses y que es el momento preciso para revocar ese mandato que meses anteriores le había entregado el pueblo para que administrara el municipio. Ahí se están violando varios preceptos constitucionales. Entre esos, el derecho a la defensa que tiene el alcalde, que cuando entra a mirar, pues no se ha preparado para todos esos adicionales. Ya se han colocado varios procesos disciplinarios ante el Consejo Nacional Electoral por esa práctica indebida de los comités pro revocatoria. Pero ¿qué sucede? En el transcurso del tiempo, a partir de ese día, tiene 15 días la registraduría para implementar el formato donde se va a recolectar las firmas de apoyo
las cuales tienen un porcentaje de los votos que haya obtenido el candidato y el alcalde que ya fue nombrado, y se tiene que sacar un mínimo de esas firmas. ¿Qué ocurre? Que para la población le es muy importante dentro de su conocimiento, y cuando estas personas hablan de 25 ítems, cuando solamente se presentaron 12 para ser reconocidos como el comité de revocatoria, pues entonces lo que sucede es que ya empieza a haber un malestar dentro del proceso. Pero ¿cuál es el objetivo? Recoger las firmas suficientes para poder acceder a la siguiente etapa. Ese es un fraude al elector, porque de una u otra manera les está indicando a base de mentiras la posibilidad de obtener una mayor cantidad de firmas que avalen esa propuesta. Pero es un engaño, porque no todas los ítems o los cuales ellos pueden hacer campaña para recoger las firmas, obviamente algunos son por exceso, pero en el afán, inclusive la injuria y la calumnia cabe aquí. Una vez terminado ese proceso de apoyos, mediante la firma tienen que presentarlos con suficiencia para que sean investigados, para que sean cotejados las firmas y demás en la Registraduría Nacional del Estado Civil, que da el último y parte de la última decisión si hubo suficiente apoyo de la ciudadanía. Pero ahí incurre en el delito de la injuria y calumnia, pero el peor de todos es el fraude al sufragante, porque de esa manera están invitando a la gente a que participe de este proceso y lo haga en tal sentido. Así lo establece el fraude al sufragante. Pero ¿qué pasa posteriormente? El Consejo Nacional Electoral ha dicho y ha enviado algunos de estos formatos donde ellos no tienen la posibilidad de sancionar disciplinariamente a ese comité pro revocatoria, entonces lo que hacen es enviarlo para la investigación correspondiente, copia de todo el expediente, a la Fiscalía General de la Nación. Es quizás el último método efectivo que ha permitido involucrar varias instituciones del Estado con el fin de que esa malsana práctica pueda ser definitivamente penada, definitivamente investigada por la justicia penal y puedan dar resultados eficientes para tranquilidad de la población o de la ciudadanía. Ese fraude al sufragante es un delito que se viene cometiendo muy a menudo. En las falsas promesas, en las mentiras, cómo conducir a un pueblo a que me apoye como candidato, diciéndoles que les daré unas prebendas enormes de carácter popular. Se volvieron muy populistas estas campañas donde se les dice que hay educación gratuita para todos sus hijos, vamos a darles tierra, vamos a construirles casas, vamos a darles apartamentos a todos, vamos a entregarles unos subsidios, etcétera. Esa manera de populismo en materia de electoral se puede ver traducido precisamente con un fraude al elector, porque el elector cree que eso es posible cuando es inviable, porque el municipio, el departamento o la nación entera no tiene la capacidad económica de poder cumplirlo, porque no dice ni cómo ni cuándo. Muy bien, en ese aspecto, hasta ahora estamos adelantando, ya creo que hay unos 2 procesos que están cursando en la Fiscalía que le permite establecer mediante este mecanismo de participación ciudadana cómo es posible llegar a cometer esa clase de delitos. Existen muchos más. Hasta el momento he estudiado 67 fraudes electorales en Colombia
algunos con mayor o menor incidencia en la democracia, que nos permiten establecer que para la Fiscalía sería muy importante la cooperación que existe entre la Procuraduría, entre la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos con personería jurídica, los demás partidos o movimientos ciudadanos que logran mediante la inscripción de cédulas o de firmas poder participar en certámenes electorales. Mientras tanto, todas estas entidades que hacen parte del proceso electoral no estén adecuadamente y con conocimiento de causa, puedan acudir ante la Fiscalía, que hace un tiempo atrás abrió un nuevo espacio, abrió una nueva unidad que desde todo el punto de vista es magnífica, no la teníamos antes, es la unidad de delitos contra el sufragio y contra la democracia en Colombia. La democracia de por sí es un valor, un patrimonio muy grande de todos los colombianos y el cual hay que defender. Y la manera de defender es precisamente en la confianza. La retribución es la confianza que pueden tener los ciudadanos con el proceso electoral como tal, porque se encuentran apoyo en las entidades que tienen bajo su funcionamiento la función de vigilar, la función de decidir y la función de iniciar procesos investigativos, tanto de carácter administrativo, disciplinario, como de carácter penal. Y es así como la Fiscalía espera que absolutamente todos estos actores puedan enviar allá a la Fiscalía los insumos mínimos para que se inicie una investigación. Es una manera de disuadir a quienes acostumbran, elección tras elección, a cometer delitos o a cometer fraudes contra la democracia en Colombia. Bueno, doctor, hay una segunda etapa donde le mostraré cada uno de los delitos, cómo se configuran los 16 delitos y cuáles además son conexos. Me dijo que eran 50 minutos, creo que los he completado. Agradecemos pues las explicaciones tan claras que tuvo frente al tema. Y doctor José Vicente, si quiere pasamos ya al fragmento de preguntas y continuamos con la primera pregunta. ¿Cuántos delitos contra la democracia y sufragio existen en Colombia? Pues para hacer el resumen de todo lo explicado hoy, hay 16 delitos autónomos contra la democracia y el sufragio en Colombia. Doctor José Vicente, ¿existen delitos conexos con los anteriores delitos? Efectivamente, ¿qué es lo que ha pasado antes de la legislación de la ley 1864 del 17 que amplió la cantidad de delitos en Colombia? Que las penas eran muy pequeñas. Inclusive para algunos de estos delitos las penas son pequeñas y se subsumen en otras actividades o en otros delitos concomitantes con estos delitos de carácter electoral contra la democracia. Muchos de esos ya los dije, inclusive algunos que es el porte ilegal de armas, el narcotráfico, el lavado de activos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la injuria y calumnia. Uno que creo que es uno de los cuales tenemos que mirar hacia el futuro y revisarlo muy bien, que es el fraude procesal. Es como en los eventos de escrutinios, que tiene mucho que ver con la rama judicial, porque son los jueces amablemente los que prestan todo su encomio y trabajo para hacerlo. Algunos de ellos profieren resoluciones contrarias a la ley porque han sido inducidos por abogados o por candidatos o por partidos políticos de manera ilegal. Esa inducción a que saquen resoluciones en tal o tal sentido, pues trae un fraude procesal grande y son concomitantes. Y el fraude procesal arranca
como mínimo a los 8 años de prisión, de ahí para adelante hasta los 12, más los agravantes si son funcionarios públicos, etc. Entonces, hay muchos delitos que terminan siendo penados por estos delitos y no precisamente por los delitos electorales, por una sencilla razón, porque las penas son mayores. Inclusive en algunos en extradición, que utilizaron ese dinero del narcotráfico para meterlo en campañas políticas. Pues eso hace que cualquiera de estos señores o cualquiera de estos agentes que pueden cometer ese delito puedan ser extraditados, pero definitivamente sus dineros sirvieron para distorsionar la voluntad popular y para traer graves perjuicios a la democracia en Colombia. Perfecto, doctor. Como última pregunta, uno de los mecanismos de participación utilizado por la ciudadanía en Colombia es el de revocatoria de mandato. En ese sentido, ¿existe la posibilidad de que haya delitos o actividades que atenten contra la democracia? Dentro de todos los mecanismos de participación ciudadana, el que por excelencia nace de esa iniciativa popular es precisamente el que nos acabas de describir, los cuales les dije más o menos cómo era la forma hoy de poderse presentar. No dije la última parte precisamente porque este proceso, este mecanismo de participación ciudadana hoy tan solicitado por la población, como es la revocatoria del mandato, tiene una tercera etapa, la cual quiero complementar a lo ya antes dicho. La tercera etapa es más complicada aún. ¿Por qué? Porque una vez la Registraduría Nacional del Estado Civil avala las firmas suficientes, se procede inmediatamente a someter a votación de la población el si se revoca o el no se revoca al alcalde o al gobernador. Y existe un periodo de campaña electoral. Y este periodo de campaña electoral puede llevar al fraude al sufragante, al indicarle que vote por tal o par, con unas razones que previamente pueden ser fraudulentas. Estos comités tienen que tener especial cuidado también en la presentación de gastos de campaña, porque tienen la obligación de presentar esos gastos de campaña. En esos gastos no puede ir involucrado delitos provenientes de organizaciones criminales en Colombia. Es quizás la ventana más grande que hay en este momento para poder, en definitiva, perseguir el delito, investigar a las personas que fraudulentamente han adelantado procesos cívicos, culturales, de la ciudadanía en materia electoral, que pueden atentar contra la libertad individual de las personas en materia electoral a elegir, y definitivamente que van en contra de la democracia en Colombia, un patrimonio incalculable por nosotros mismos. Para nuestro cierre, nuestro agradecimiento especial al doctor José Vicente Sánchez, quien desde su gran experiencia profesional nos dio a conocer las distintas modalidades de fraude en derecho electoral y los tipos penales que se configuran conexamente en el desarrollo del proceso democrático, que debe ser libre, representativo, igualitario y constituye una piedra angular para fortalecer las instituciones estatales y de manera especial los comicios que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo para elegir un nuevo presidente de la República. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y todas las personas que actúan en el sector justicia, que se conectaron a esta conferencia virtual. Les informo que una vez editada la grabación de la actividad académica, se cargará al portal de YouTube institucional para consulta de todos. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Muchas gracias.